Hola, bienvenidos a todos a un nuevo programa de oración y sanidad. Soy Julia y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre viendo lo invisible. Y para ello tengo a mi querido esposo conmigo, a Nelio Pérez. Hola, Nelio. Hola Julia, ¿qué tal? Es un placer estar otra vez en tu programa y poder compartir contigo. Sí, estoy muy contenta que estés conmigo. Vale. Me siento mucho más cómoda. En fin, hoy queríamos hablar de viendo lo invisible, que parece un poco paradójico, porque ¿cómo podemos ver lo invisible? Yo no sé si te ha pasado, Nelio, que a veces hemos orado por sanidad, hemos clamado al Señor, hemos tomado autoridad, hemos declarado su palabra y sin embargo no vemos esas manifestaciones de las oraciones que estamos haciendo. Sí, me ha pasado muchas veces. Sí. Estar orando por algo y ver que no sucede absolutamente nada y decir, bueno, por ahí es la voluntad de Dios que esto no suceda. Sí, pero no es tan así como lo estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me ha mostrado que nosotros podemos limitar a Dios por la forma en que percibimos las cosas. Nosotros muchas veces tenemos nuestra mente envanecida y estamos viendo con nuestra mente todo lo contrario de lo que estamos orando. Sí, posiblemente sí, porque nosotros al no tener la palabra en viva dentro de nosotros, oramos mucho con nuestra mente, pero no con el corazón. Exacto. Y hay un versículo que me gusta mucho en Isaías 26:3 que dice que el Señor guardará con completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Y esa palabra pensamiento en griego es yetzer y significa concebir, crear una imagen. ¿Sabes? Tú cuando estás meditando en la palabra de Dios, estamos concibiendo una imagen, porque realmente no pensamos en palabras, ¿verdad? No, pensamos siempre en imágenes. Nosotros siempre nos imaginamos las situaciones. Si alguien nos cuenta una historia, nosotros tenemos que imaginarnos las personas y la historia y lo que está sucediendo, porque tenemos información de eso. Sí. Aparte, volviendo al versículo que vos estabas leyendo, perseverar es meditar en la palabra de Dios. Sí. Eso es muy importante porque en el Nuevo Testamento nos dice de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Eso también es meditar, perseverar. Sí. Pero muchos se pensarán, bueno, ¿me estás diciendo de usar tu imaginación? ¿Me estás hablando de fantasía? No, porque fantasía es, por ejemplo, si vemos una vaca volar, si vemos un ratón que habla, una mariposa que nos empieza a hablar, eso es fantasía. Ese es el mundo de la fantasía. El mundo de la imaginación es que son cosas que nosotros ya conocemos. Sí. Es información que nosotros ya tenemos. Sí, y realmente la imaginación es ver con los ojos de tu corazón. La Biblia lo habla como concebir con imágenes. Es como un útero espiritual, digamos. Qué bonita palabra, ¿no? Sí, Un útero espiritual, ¿no? Que algo que se está formando, ¿no? Sí. Entonces, la fantasía realmente es ver cosas que no son reales, pero la imaginación, tú usas los ojos de tu espíritu para ver lo que dice la palabra que es tuyo, que es real. Pero no se ve con los ojos naturales, pero tenemos ojos. Ojos del espíritu. Exacto. Y no estoy hablando de visiones abiertas como tuvo Juan en la isla de Pasmo, que tuvo una visión de los últimos tiempos muy abierta. Perdón. O cuando yo tuve una visión de la cruz de Dios, que fue una visión cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Tuve una visión abierta de la cruz muy poderosa. Esas son visiones ya sobrenaturales que el Señor da. Pero lo que estamos hablando hoy es usar los ojos de tu espíritu, los ojos de tu corazón para meditar en la palabra. Y para poder ver lo que no vemos, lo invisible. Sí. Fíjate tú que en el Salmo 1, creo que es el versículo 1 y 2, habla sobre que el que medita en la palabra de Dios va a ser como un árbol plantado junto a ribera de las aguas. Amén. Que da fruto a su tiempo y sus hojas no caen.
Eso nos está diciendo que si nosotros meditamos en la palabra de Dios y estamos meditando, por ejemplo, a veces meditar en la palabra de Dios es leer un versículo y volver a pensar sobre ese versículo y volver a leer ese versículo toda la semana y estás leyendo ese versículo hasta que se hace carne, hasta que se hace adentro tuyo ese versículo. Esa meditación en la palabra de Dios lo que va a hacer es que no se sequen las aguas, que el Espíritu Santo pueda seguir fluyendo en tu vida. Claro, porque si meditas en eso, dice la palabra que vas a llevar fruto, que no te vas a secar como el resto del mundo, porque tú estás viendo esa palabra en tu corazón y estás meditando día y noche. Meditar no significa dejar la mente en blanco, ¿verdad, Nelio? No, no es hacer... No, para como nada. otras religiones hacen. Es no. para nada. Meditar es imaginarnos la palabra de Dios, es meditar en Dios también, en lo grande que es, las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Pero hay tantas cosas que abarca el meditar en lo que es el lenguaje de la palabra, Sí. ¿no? Meditar, todo el mundo sabe que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sí. Si yo te hablo a ti y te digo, mira, el otro día fui a la calle y se me acercó un perro. En el momento que yo te estoy hablando, tú estás viendo con tu mente Yo me imagino el perro. y a lo mejor tú te estás imaginando que es un perro pequeñito y yo te digo, pero el perro era grande. Enseguida Sí, tú o sea, cambias yo la cambio imagen. del chihuahua ya a un ovejero alemán. Sí. Cada uno se pinta el perro que más le gusta, El perro ¿no? que más le guste, exactamente. Pero yo creo que es una herramienta muy poderosa la imaginación, porque sin ella no podemos funcionar en este mundo. Esto sería, mira, se me ocurre ahora, esto sería como, por ejemplo, yo quiero hacer una casa, quiero construir una casa. Sí. ¿no? Entonces yo tengo una idea de construir la casa. Voy haciendo mi plano, yo quiero que el baño esté aquí, que aquí están las habitaciones y todo lo correspondiente. Y tengo eso en mi imaginación, yo ya me puedo imaginar las habitaciones, el color, todas las cosas. Y luego necesito un arquitecto, entonces voy al arquitecto y le digo, mire, señor arquitecto, este es lo que yo quiero, esta es la casa que yo quiero, y el arquitecto me lo diseña. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de usar mi imaginación, no acabo de hacer nada extraño, simplemente acabo de usar mi imaginación. Pues con la palabra de Dios es lo mismo. Amén, amén. La imaginación nos ayuda a poder ver con los ojos del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ayuda a recordar. Cuando leemos la palabra nos ayuda a visualizar. Y sin la información no podemos crear esa imagen. Tenemos que tener información. En Lucas 6:45 dice que el hombre bueno de las cosas buenas de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo de su corazón saca cosas malas. Así es. Es decir, ¿qué te estás metiendo en tu corazón? Si tú te estás alimentando de la basura del mundo, si tú estás viendo cosas que Dios sabe que no debes ver, si tú estás escuchando música heavy metal que suena más al infierno que al cielo, pues eso es lo que se está llenando tu corazón. Por eso dice en Romanos 12:2 que nos renovemos. Seamos transformados con la renovación de nuestra mente. Con la renovación de nuestra mente, pero es que es muy importante con qué nos alimentamos, ¿no? Sí. Simplemente a veces con ver las noticias que son tan negativas, hay tanta muerte, hay tanta destrucción, eso trae cosas que no son positivas. Claro. Entonces nuestra fe, luego nuestro desarrollo de meditar en la palabra de Dios no se vuelve efectiva, evidentemente, porque yo estoy lleno de tantas cosas negativas. A mí me están diciendo que toda la gente se está muriendo de cáncer, que este no sé qué, que aquel de allá y todo lo demás. Cuando yo quiero poner en acción mi palabra, la palabra de Dios que dice que por sus llagas yo he sido sano. Amén. Y yo tengo que cerrar mis ojos y decir, por sus llagas he sido sano. ¿Y eso qué significa? Que Jesús ha pagado el precio por mí. Tengo que imaginarme esas llagas, cómo fue roto el cuerpo de Jesús por mi sanidad, por mi libertad. Si yo veo eso, en lugar de estar escuchando, ¿no? Es que la media me está diciendo de que este año va a haber otra pandemia. La media me está diciendo que tenemos una epidemia de gripe que es tremenda, y gripe, que al final termino gripado. Sí. Pero si yo medito en la palabra de Dios que dice que yo soy próspero, que yo soy sano, y que Dios quiere lo mejor para mi vida, aparte de tener una alimentación sana y cuidarme, pues no voy a ir por la vida sin cuidarme, pues eso es meditar en la palabra de Dios y
se vuelve real en mi Sí, vida. porque realmente la imaginación es la encargada de crear la hoja de ruta que va a traer dirección a tu vida. ¿Tú te acuerdas cuando yo me rompí el hombro por 2 partes? Me acuerdo porque lo pasaste muy mal. Lo pasé muy mal. Yo también. Anduve 2 meses con un cabestrillo y al romperse por 2 partes, ¿no? Digamos, esto es la cabeza del húmero, se rompió por 2 partes. Al no ellos haber operado, sino dejar que se soldara por sí solo, el hombro se soldó, pero se quedó como en bisagra, ¿no? Se quedó un poquito... Y montado uno encima de otro. Entonces yo iba a fisioterapia, pero sin embargo me decían, señora, usted no va a poder subir el brazo Me acuerdo igual que el yo te decía otro. también, uy, ahora te están diciendo que no vas a poder subir el brazo hasta arriba, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo primero rechacé esas palabras y el Señor me llevó a su palabra de que si yo confieso y creo y no dudo en mi corazón, yo voy a poder ver eso. Entonces empecé a verme a mí misma levantando el brazo izquierdo como el derecho y lo veía una y otra vez y lo sentía. Yo digo, sí, lo tengo, es mío. Y mira, gloria a Dios, Sí, los 2 es brazos verdad los que puedo estás ver perfecta, y ha puedo quedado- moverlos sin ningún ha tipo. quedado perfecto. Entonces, ¿te acuerdas cuando nos mudamos a España? Sí, me acuerdo, en el 2010. Nos mudamos después de estar mucho tiempo en Holanda y yo le decía, Señor, quiero servirte. Y tu palabra dice en Juan 14, 12, que las mismas obras que tú haces, nosotros Nosotros las también las podemos haríamos. hacer. Y yo digo, Señor, ¿cómo puedo hacer tus obras? Y el Señor me trajo a mi memoria cuando Él me bautizó con su Espíritu Santo y con su fuego, que descendió del cielo, un fuego que se llevó el dolor de garganta que tenía y vino hacia mi espíritu. Y el Señor me mostró, Julia, ese poder que derramé sobre ti, no es para ti. Wow. Es para los demás. Y digo, vale, gracias Señor, ahora sé que tú has puesto poder en mí. ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas que el chico este que tenía la una cicatriz? cicatriz en la cara. En la iglesia que estábamos asistiendo había un chico que le habían echado 4 o 5 puntos en la mejilla por un accidente que tuvo y empezamos a hablar con él. Y él me dice, sí, lo veía preocupado porque me dice, sí, porque... Me han dicho que puede quedar una cicatriz, una marca. ¿Y te acuerdas que oramos por él? Y yo tomé autoridad y ordené que a esa piel que se restaurara. Y cuando estaba orando por eso, Nelio, Usaste el poder de la imaginación. usé los ojos de mi espíritu. Y lo que estaba declarando lo estaba viendo en mi Al corazón. mismo tiempo. Y a la semana llegó el chico a la iglesia con todos los puntos caídos y sin ninguna cicatriz. Una cicatriz. Y la piel solo estaba un poco rojiza, pero era porque hacía poco que se lo habían operado. O sea, es poderoso cuando usamos los ojos del Espíritu. ¿Y tú qué ejemplo tienes, Nelio? De usar los ojos del espíritu. Sí, Bueno, por tus canciones. Bueno, también cuando uno compone una canción, muchas veces la canción viene sola, simplemente tengo que imaginarme ese versículo bíblico y va fluyendo, ¿no? Yo siempre pienso en lo tremendo que es el Señor, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a Génesis y cuando hay este versículo bíblico que habla que Dios hizo todo de lo que no se veía y lo trajo a la luz. Imagínate, ¿no? El Señor está, el universo todavía no ha sido creado, ¿no? Y entonces Dios usa su imaginación para crear los planetas, para crear las galaxias, para crear las estrellas. Dios centra su foco en la Tierra, en este planeta tan bello, tan precioso, y dice, bueno, voy a crear una atmósfera, voy a crear el Sol, voy a poner la Luna, lo voy a poner en órbita, y al mismo tiempo en su imaginación dice, ahora voy a hacer tantos árboles y tantas plantas, y van a ser de este color, y las flores van a ser así, y los animales van a ser de esta forma. Y al final de todo Dios dice, pero voy a ser una persona hecha a mi imagen y semejanza, que somos nosotros. Amén. Todo eso salió de lo que no era y fue. Amén. Todo eso salió De lo que no se veía. de lo que no se veía, pero Dios tuvo que imaginarlo cuando Él es el Señor, Rey del universo. Él lo imagina en su gran sabiduría y majestad y lo lleva. ¡Pum! Sí, porque la palabra dice que Él habló y se hizo. Y se Pero hizo. yo
estoy de acuerdo contigo que antes de hablar, él tenía que haber visto con sus ojos lo que quería hablar y lo que quería que se manifestara. Tuvo que llevarlo a la realidad. La palabra nos dice a nosotros que lo mismo, que el Señor nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y nosotros tenemos esa capacidad a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, de poder ver las cosas que no son como que son, las cosas que son imposibles como posibles. Aquello que es para nosotros un problema y una barrera, llevarlo al mundo espiritual y traerlo a que se haga realidad a través de la palabra de Dios. Sí, y mucha gente piensa que la fe es creer en algo que no es real y si lo crees mucho tiempo y Sí, se va a hacer... lo repito. Y por creer se va a hacer realidad, No. pero no es así. La fe es creer algo que ya está hecho, ya es real, pero está en otro ámbito que no vemos con los 5 sentidos. Entonces dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos que la imaginación es realmente lo que esperas. La esperanza es esa imaginación positiva de lo Que que alimenta Dios... la fe. Exacto, sin esperanza tú no puedes tener fe. ¿Y cómo es esa otra versión de la Biblia que nos gusta, como lo dice, la garantía? ¿Te acuerdas de esa otra versión? Sí, hay un versículo en la misma Hebreos 11:1, lo dice así. La versión de Jerusalén, ¿no? Sí, dice que es la garantía, Ah. es la prueba de lo que no se ve. Entonces, como le da más fuerza todavía. Pero sin esperanza, la fe no tiene nada con lo que trabajar. Muchos quieren tener fe, pero no saben ni lo que están esperando. ¿Me entiendes? Y vemos también en la palabra de Dios como Jesús no hacía nada sin ver al Padre hacerlo primero. Es así. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, sí. Sí. Y también tenemos el ejemplo de Abraham, ¿no es cierto? Abraham, un ejemplo precioso. Por ejemplo, cuando Abraham estaba en su tienda, ¿no es Sí. cierto? Y estaba ahí en su tienda y viene Dios y le habla y le dice, Abraham, sal de tu tienda. Vale, sale Abraham de la tienda, mira el cielo, ¿qué ves? Y vio todo un cielo lleno de estrellas. Nosotros sabemos cómo son los cielos ahí en Egipto y en Israel. Sí, hemos Son estado unos ahí. cielos preciosos, llenos de estrellas, mucho más que en la zona donde nosotros vivimos aquí. Y Abraham miró todas las estrellas y Dios le dice, mira, como todas esas estrellas que ves ahí, va a ser tu descendencia. Amén. Entonces, ¿qué usó Dios para hablar con Abraham? La imaginación. Sí. Mira las estrellas. ¿Qué ves? Estrellas. Pues así va a ser tu descendencia. Y a veces Dios nos está diciendo a nosotros que salgamos de nuestra tienda. Tenemos que salir de la tienda. Tenemos que creer lo que Dios nos está diciendo y usar nuestra imaginación. Si Dios nos dice, hijo, yo quiero que hagas esto y esto es lo que tengo para ti. Tú no eres pobre, tú eres rico. Amén. Tú tienes que creerle al Señor. Y Sí. no estoy hablando solo de riqueza material, estoy hablando de riqueza espiritual. Si a ti te dan un cheque, si tú ganas todos los meses 2.000, 3.000, 4.000 euros y así todo, sigues pensando que eres pobre, Sí, te ves a ti hay mismo una cuestión pobre. de visión, hay una Sí. cuestión de dónde están puestos tus ojos. Sí. Y sabes, Nelio, en el mundo espiritual Dios ya lo hizo todo. Dijo, consumado es. Él ya nos proporcionó salud, nos dijo, como en 3 de Juan, que dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios. Cuando conocemos la palabra, cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos sus promesas, podemos meditar en esas cosas en vez de lo que te está pasando en el trabajo, en vez de que tu matrimonio a lo mejor está fracasando. En vez de meditar en aquello que no está trayendo fruto a tu vida, meditar en la palabra de Dios, pero meditar creando una imagen, concibiendo con ese útero espiritual que el Señor nos ha dado, que es ver con los ojos del Espíritu. También es posible que nos olvidemos las cosas. A veces, por ejemplo, me estoy acordando de ese versículo cuando estaban los discípulos en la barca con Jesús y Jesús les dijo,
que no os acordáis que Sí, el porque- milagro de los panes y los peces, que, no, Sí, que tan porque- duro está vuestro corazón? ¿Por qué le estaba hablando de la levadura de los ¿Ya os habéis fariseos? olvidado? ¿No os habéis acordáis olvidado? que soy capaz de multiplicar los panes? Porque Jesús estaba hablando de la levadura de los fariseos. Pero los discípulos ya se habían olvidado del tremendo milagro que había hecho Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque no recordaron. Sí. Qué importante es recordar Amén. las cosas buenas de Dios Amén. en nuestras vidas. Qué importante es recordar de dónde Dios te ha sacado. Qué importante es recordar lo que ha hecho por ti. Qué importante es recordar. Todo eso alimenta tu fe. Sí. Y todo eso alimenta tu relación con Dios, Sí. la gratitud. Sí. Cuando nos quejamos, no estamos recordando. No. Es más, en Romanos 1:21 dice que habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios No. ni fueron agradecidos. Cuando no somos agradecidos por todas las cosas que Dios nos ha dado, nuestro corazón se endurece, Se va endureciendo. se va entenebreciendo nuestra mente y nos cuesta dar gracias a Dios. Por eso es importante lo que tú has dicho, recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando tú recuerdas? Usas la imaginación. Yo estoy usando la imaginación de mis recuerdos para ver ese momento que Dios trajo luz a mi vida. Amén. Estoy usando la imaginación para ver ese momento que el Señor me salvó de un accidente Amén. por una fracción de segundos. Estoy usando mi imaginación para el día que te conocí, el día que Dios hizo una obra preciosa a través de mi vida, cuando tengo que darle gracias por tu vida. Tengo que usar mi imaginación para volver esos 20, 25 años atrás. Oh, Señor, qué momento maravilloso. Realmente lo que tú hiciste fue maravilloso. Por más, ¿qué pasa? Que si yo no hago eso, mi corazón se endurece. Y eso también es poner en acción la imaginación con Correcto. la palabra, porque estoy usando el agradecimiento Amén. a todo lo que Dios ha traído a mi vida. Amén. Amén. Es una forma de alabar, de adorar a Dios, no solamente Sí. con canciones, ¿no? También Sí. con el corazón. Amén. Y por eso dice, poner los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. ¿Cómo voy a poner los ojos en Jesús? Pues con los ojos de mi mente, De mi con los espíritu. ojos de mi espíritu. También dice Colosenses 3, no pongáis la mira en las cosas, poned la mira en las cosas de arriba. Y no las de abajo. Y no los de abajo, porque si ponemos la mira en las cosas de abajo, nos vamos a deprimir. Sí. Vamos a estar orando, pero no vamos a recibir porque estamos poniendo diques en nuestro corazón. Por eso yo cuando empecé este programa diciendo que el Señor me está mostrando de que nosotros limitamos a Dios por la forma en que percibimos las cosas. O sea, yo puedo orar una oración muy poderosa, pero si tú por dentro estás esperando que te diga el médico que tienes cáncer o algo, eso está limitando el poder de Dios en tu vida. Por eso es importante creerle a Dios Exacto. y no creer a lo que el mundo te dice. Aunque todo vaya en contra, aunque estés pasando por la peor situación, tú si crees la palabra de Dios, va a ser eficaz. Amén. Porque la fe trae esa realidad que está en el mundo espiritual. La trae. Te voy a poner un ejemplo. Muchos piensan, bueno, yo si no veo, no creo. Pero eso es estúpido porque sabemos todos que hay señales, por ejemplo, de televisión, y la señal de televisión no está ahí, no se va porque tú no enciendes la televisión. La señal de la televisión está ahí constantemente, aunque tú no la veas. Lo que pasa es que cuando enciendes la televisión es Aparece cuando la señal. esa señal tú la ves. Igual que una radio. Igual que una radio. Pues la fe es lo mismo. La fe es el receptor que hace que esa señal que es real, pero que no la ves, la traigas a este mundo físico. Me estoy acordando, Sí. cuando tú estás hablando de eso, me estoy acordando del momento entre Jesús y Tomás, ¿no? Y cuando Tomás lo ve a Jesús en la segunda aparición que hace Jesús con los discípulos, y dice, mete tus manos en mi costado, en mis manos. ¿Ahora crees? Sí, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y de Jesús le dice, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Qué Sí. importante es para Dios aquellas personas que no ven, pero creen. Amén, amén.
Para mí, esta forma de percibir la palabra de Dios, de meditar día y noche en su palabra, de que cuando hay algo en mi vida yo pueda ver lo que dice la palabra de Dios que soy, tanto en mi persona, tanto en mi familia, tanto en mi salud, yo elijo percibir lo que dice la palabra de Dios antes de lo que me está diciendo las circunstancias. Y mucha gente dirá, bueno, Julia, eso es hipócrita. Es difícil y es hipócrita, pero no, porque las cosas que vemos y sentimos son temporales, pero las cosas que no vemos son eternas y son más reales que las cosas que vemos y sentimos con nuestros 5 sentidos. Ahí está el problema, los 5 sentidos. Sí, porque si yo tú tengo que tienes tocar, una enfermedad... oler, mirar, tengo que ver, y todo eso lo veo, lo toco, pero en el espíritu, eso no está, no juega un papel. Sí. Y ahí es donde entra la fe. Sí, por eso dice Pablo también en Primera de Efesios, dice, oro para que los ojos de vuestro espíritu Entendimiento. De vuestro espíritu sean iluminados, para que sepáis a qué esperanza Dios os ha llamado y cuál es el poder que opera en vosotros y cuál es la herencia que tenéis en Cristo. Vale. O sea, Yo creo que podríamos seguir hablando un montón, pero sí, creo que llega el momento de terminar. Se está acabando el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Podemos orar por los televidentes? Sí. ¿Tú quieres orar, Julia? Sí. Padre, gracias, Señor, que tú nos has dado una herramienta poderosa, que es ver con los ojos de nuestro espíritu. Padre, yo pido por esa persona que nos está mirando y que en su vida ellos solamente ven negativismo, solamente ven el peor escenario. Yo te pido, Padre, que tú los unjas con tu Espíritu Santo, que tú quites el corazón de piedra y des un corazón de carne y que ellos puedan meditar en tu palabra, que ellos puedan crear esa imagen en su corazón, que ellos puedan concebir la verdad que es sobre toda la verdad, que es tu palabra, amén. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Te desafiamos a que puedas ejercitar tu imaginación con la palabra de Dios. Verás cómo las cosas empiezan a cambiar. Cuando estés leyendo una historia bíblica, pues imagínatela. Imagínate lo que hizo Jesús, lo que hicieron los discípulos. Y verás cómo la palabra comienza a hacerse realidad en tu corazón. Amén. Así que, bueno, esto ha sido hoy todo y esperamos que haya sido de bendición y esperamos veros en el próximo programa y si tenéis comentarios no olvidéis contactarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.